estamos en comunicación con Daniel Campos. Él es economista, marxista, dirigente de el nuevo PTS y la MARC Internacional, y con él vamos a hablar sobre la crisis de los bancos mundiales, en este caso la quiebra del Silicon Valley y otros bancos que la primera pregunta podría ser si esto es una caída en cadena de bancos importantes o si estamos ante una crisis similar a la del 2008. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Antonio? Gracias por el reportaje. No, al contrario, gracias a vos por atender. Y escuchaste más o menos la introducción. Tenemos muchas preguntas, varios bancos algunos que cayeron, otros que están en crisis, como el de Alemania, por ejemplo. Y bueno, la pregunta es si es una crisis similar a la del 2008. Es la misma crisis que no se solucionó. Entonces, y que va teniendo distintos episodios que muchas veces se le oculta a la población los episodios que van sucediendo. Por ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia de coronavirus, hubo los bancos de Wall Street se quedaron sin dinero, estuvieron al borde de la quiebra. En el 2020, la crisis de los bonos de Estados Unidos, y permanentemente el capitalismo vuelve a caer a nivel mundial porque no se solucionó el problema que se planteó en el 2008-2009. ¿Y cuál es el problema que se planteó en el 2008-2009? Que las grandes corporaciones que dominan la economía mundial quebraron y ahora siguen en quiebra. Entonces, ¿cuál es la solución que los gobiernos capitalistas del mundo le encuentran a este problema? Darles salvatajes. Es decir, les están entregando billones de dólares con la excusa de que no se puede dejar quebrar, porque si no la crisis nos va a afectar a todos, etcétera, etcétera. Se le está dando billones de dólares a multimillonarios, personas que viven en islas privadas, que tienen mansiones, yates, que tienen autos de lujo. Es decir, a esas personas se le están entregando billones y billones de dólares, se le están colocando en el bolsillo, que obviamente ese dinero sale de los trabajadores, los jubilados, las maestras, las enfermeras del mundo entero. Es decir, con esto continúa la desigualdad social que implica la globalización capitalista, donde el 1% sigue acumulando riqueza, mientras que el 99% restante se hunde en la miseria y la pobreza. Una verdadera un acto corrupto, indignante, de transferir miles de millones de dólares permanentemente y por hora a quienes son multimillonarios. ¿Y esto podría provocar la caída de otros bancos? Sí, el epicentro de la crisis no es el Silicon Valley Bank de Estados Unidos, es un banco pequeño. El epicentro de la crisis está en Europa. Y el epicentro son, primero el Credit Suisse, que ya quebró, y aquí le aclaramos a quien nos está escuchando. El Credit Suisse es Suiza. Y veamos la magnitud de la crisis. Normalmente se habla de Suiza como un lugar seguro, estable, donde cualquiera puede hacer sus depósitos y no hay ningún problema. Bueno, no es así. Es decir, tuvo que intervenir el Banco Central de Suiza, en conjunto con el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central de Japón, para rescatar a Credit Suisse, fusionándolo con la otra gran corporación global que se llama UBS. Hay 10 corporaciones que dominan la economía mundial. 5 son norteamericanas, 2 son suizas, una es inglesa, una es francesa y la otra es el Deutsche Bank de Alemania. Ahora, claro, se rescató a Credit Suisse, pero inmediatamente entró en crisis la banca francesa y alemana, que también están vinculadas a la banca suiza. Y el Deutsche Bank es una verdadera estafa. Es un banco cuyos activos en su mayoría son,
capital ficticio, especulativo, de préstamo, usurero, igual que el BNP Paribas, que es el otro banco francés que ahora está en crisis. ¿Y por qué qué es lo que expresa la crisis de estos monstruos, estos conglomerados globales, o como le llamamos nosotros en términos marxistas, estas corporaciones globales que dominan la economía mundial? Expresan que no sirven para nada, que no los necesitamos, que deberían ser expropiados, y toda esa riqueza colocarlas para trabajo, educación, salud, terminar con las pandemias, etcétera, etcétera. Es decir, con una mínima fracción de todo el salvataje que se le está dando a estas corporaciones globales, se terminaría el hambre del mundo. Eso es lo indignante de los salvatajes que se están instrumentando en este momento. ¿Qué opinás vos, Daniel, sobre esa teoría que tienen algunos que el bloque del desacople, como le llamás vos, o el bloque del este, está ganando la guerra de Ucrania por el lado económico, que esto es consecuencia de la guerra que se está dando entre esos dos frentes, y en especial en Ucrania? Sí, pero la teoría del desacople está... ¿Qué dice la teoría del desacople para aquellos que no la conocen? Que China y Rusia son países que van a ser una alternativa al dominio de las corporaciones globales imperialistas, norteamericanas, suizas, inglesas. Bueno, se está viendo en esta crisis que no lo son. O sea, no hay. Es decir, también la economía de Rusia y la de China se están hundiendo. Es decir, China va a crecer en depresión casi al 2 y pico % o al 3%. Ese crecimiento para China es históricamente bajo. China siempre creció al 9, al 11, cuando se habló siempre de tasas chinas de crecimiento, se hablaba de esos guarismos. Bueno, ahora la economía china está hundida por completo y muy dependiente del capital de Wall Street, y ni hablar de la economía de Rusia, que está hundida completamente, porque Putin se embarcó en la aventura de agredir al pueblo de Ucrania y se encontró con una feroz resistencia que lo está derrotando, y entonces toda la economía de Rusia ahora está sufriendo un golpazo tremendo, y no es una alternativa tampoco frente al hundimiento del capitalismo global. Más bien se hunden junto con el capitalismo global. Ahora, la explicación de por qué se está hundiendo todo no es China, ni Rusia, ni nada. Es la resistencia que la clase obrera está dando en todo el mundo, que impide que los gobiernos capitalistas puedan lograr tasas de explotación del trabajo humano necesarias para resolver la crisis. Justamente estamos viendo una tremenda revolución del pueblo francés en las calles, luchando contra el plan económico de Macron, que es hoy el gobierno capitalista más importante de Europa. Pero también estamos viendo la huelga generada en Alemania, la huelga generada en Inglaterra. Es decir, las grandes clases obreras del mundo movilizadas al unísono, luchando justo en el mismo momento en que el pueblo de Ucrania está derrotando la invasión de Putin. Es decir, triunfos revolucionarios muy importantes que le ponen límite absoluto a los intentos de los gobiernos capitalistas de avanzar en la superexplotación, que esa sí sería la salida de la crisis. Es decir, la salida de la crisis para las grandes corporaciones serían lograr en Francia, en Inglaterra y en Alemania tasas de explotación como las que hay en China, pero eso hoy es imposible. Tasa de explotación que es como que lo quieren poner acá en Argentina también, ¿no? Con este plan del FMI prácticamente. No es el plan del FMI, es otra cosa. Tiene que ver con los ritmos de trabajo. Que vos trabajes 10, 12 horas, que vivas al lado de la máquina, que no hagas huelga, no protestes. Un poco lo que es la tasa de explotación en China. En China no se puede hacer una huelga. Si haces una huelga te reprime el Estado, no se pueden tener sindicatos independientes, no existe el delegado, la comisión interna, no hay nada de eso. Y lo que necesita el imperialismo y las corporaciones globales es que desaparezcan todas las organizaciones sindicales del mundo que defienden los intereses de la clase trabajadora para poder avanzar en la superexplotación. Eso, que normalmente se le denomina reforma laboral, es lo que intentó poner Mauricio Macri con la triple reforma, y que fue derrotada en las calles, a partir de lo cual se terminó el gobierno de Macri.
Y digamos, esto para un poquito más para el entendimiento de quien nos está escuchando, que el ejemplo que tenemos aquí en nuestro país, en Argentina, pero a nivel mundial, en todos lados se intenta avanzar en reformas laborales que beneficien a las grandes empresas. Y lo que está ocurriendo en el mundo entero, no solamente que hay una oleada de huelgas y movilizaciones impresionantes en todo el mundo, como hacía mucho que no veíamos, sino que además está surgiendo un activismo sindical nuevo, joven y diverso. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil tener un sindicato, es casi una hazaña. No es como aquí en Argentina, que los sindicatos tienen legalidad y cualquiera que entra a trabajar en un lugar inmediatamente tiene la posibilidad de afiliarse a un gremio. En Estados Unidos es imposible tener un sindicato. Las grandes corporaciones impiden la organización sindical y evitan que los trabajadores tengan el derecho a sindicalizarse. Pero ha surgido un activismo muy joven y muy importante que está derrotando ese intento histórico del imperialismo norteamericano, y estamos hablando de la clase obrera más importante del mundo en el centro de la economía mundial. Bueno, justamente el año pasado, Amazon, que es una de las corporaciones más grandes del mundo, fue derrotada en Nueva York, donde surgió un sindicato organizado por un chico muy joven, que es de raza negra, que derrotaron el intento de la empresa de evitar que ellos tengan un sindicato, pagaron fortuna para que la gente vote en contra, etcétera, etcétera, y no pudieron evitar, y a partir de ahí el ejemplo cundió en todo el país, y se están estableciendo gremios en todos lados, impulsado por gente muy joven. Bueno, ese proceso es global, y eso es lo que está golpeando por dentro el sistema capitalista e impidiéndole salir de la crisis. Pero bueno, a la vez también ellos golpean las empresas que se llaman tecnológicas, están despidiendo personal a la loco en este momento. Sí, lo cual muestra que el capitalismo como sistema social no sirve para nada, porque ellos priorizan las ganancias de sus empresas por sobre el desarrollo tecnológico. Es decir, fíjate que ellos dicen, no tenemos recursos para tener tantos empleados, y sin embargo les están dando miles de millones de dólares los bancos centrales por otra ventanilla. Es decir, es falso que no tienen los recursos. Lo que están priorizando, como no pueden avanzar en la superexplotación, despiden, pero a pesar de eso, y justamente por eso es que está avanzando la organización sindical en todas partes. Fíjate que Emmanuel Macron lo único que está intentando es cambiar la edad jubilatoria a 2 años. La hizo por decreto y estalló el país. Es decir, eso es algo que no lo vemos hace muchísimo tiempo. Entonces, claramente son las luchas de los trabajadores y el pueblo lo que están provocando que el imperialismo, lo que nosotros llamamos imperialismo, lo que los marxistas denominamos imperialismo, es a las corporaciones globales que dominan la economía mundial, lo que antes Lenin denominaba monopolios. Esos monopolios que Lenin observó entre los años 1903 y la Segunda Guerra Mundial, que son empresas que dominaban una rama de la producción en un país, derivaron en empresas superiores, más grandes, que son las multinacionales, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Con el Plan Marshall surgieron empresas que dominan una rama de la producción en todo el mundo. Pero lo que estamos viendo ahora son empresas que dominan varias ramas de comercio, industria y negocios a nivel global. Esas son las corporaciones globales. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, bueno, Credit Suisse, que ahora desapareció, Bank of America. Bueno, esas empresas son las que están quebrando, y con eso lo que está quebrando es el corazón del capitalismo mundial. Bueno, con esto por ahora podemos ir cerrando, Daniel, y la semana que viene pues, ampliamos un poco más porque está interesante. Debe haber una salida a todo esto, me imagino. Por supuesto, lo que te mencionaba recién, hay que terminar con los salvatajes, son una inmoralidad irracional, y colocar todo ese dinero en salud, educación, trabajo en el mundo entero, se terminaría todo en cuestión de minutos si hacemos eso, pero bueno, sí. Para eso es una batalla política, que es lo que se está desarrollando en todo el mundo, donde los trabajadores y los pueblos están dando una lucha contra los gobiernos capitalistas. Eso es lo que estamos preparando, una reunión global el 1 de mayo con activistas de todos los países del mundo, justamente para ver cómo coordinamos y
y llevamos adelante esta lucha mundial contra el capitalismo. Mira qué bueno. Después hablamos entonces de eso, ¿sí? Dale, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y hasta la próxima semana. Un saludo a todos los que nos escuchan y muchas gracias a vos, Antonio. Hasta el próximo miércoles.